de Cristo también y llevar esto a la práctica. Así es que tomamos con toda docilidad tu palabra, con hambre y con entendimiento de que este es el alimento necesario para nuestra vida. En el nombre de Jesucristo el Señor, amén. Bueno, estamos analizando 4 escenarios diferentes, partiendo de la importancia de que todo se tiene que sujetar primeramente al propósito eterno y también de ejercer la asignación. Ya habíamos analizado el primer escenario, una persona que ni ejecuta el propósito eterno ni está en su asignación. Todos aquí hablamos de que es algo muy dramático, ¿verdad? Es algo muy difícil, se vive una vida triste, sin fruto. Todo eso repercute en los estados anímicos, estados financieros, repercute también en que no hay avance, repercute en estancamiento en todo, y no es el escenario en el cual ni de chiste debemos estar, no sujetos al propósito eterno y no viviendo nuestra asignación. Ahora, hay un segundo escenario. Este escenario sí es muy diferente. Son personas que sí viven para el propósito eterno. Son personas que trabajan para el propósito eterno conscientemente, pero no están en su asignación. El plan de Dios para sus hijos es un plan de plenitud. Nosotros vemos que inclusive los 5 ministerios de Efesios 4 dice que el objetivo es que todos, dice, alcancemos la estatura, ¿sí?, de un varón perfecto, hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. El corazón del Padre, nosotros tenemos que verlo, es un corazón bueno. Es un corazón bueno, es un corazón noble, es un corazón perfecto. Y desde la óptica de una paternidad perfecta y amorosa, Él siempre va a querer que sus hijos alcancemos una plenitud. Y esta tiene que ver con el incremento de Cristo en nosotros, porque es la plenitud de Cristo, no es una plenitud propia. En estos 4 escenarios que estamos hablando, créame que es una de las maneras donde nosotros podemos experimentar la plenitud. Cuando lleguemos al 4 escenario, donde es un escenario de gente que vive sujeta, gobernada ya por el propósito eterno y trabajando en su asignación. Ese es un escenario que declaramos y creemos que todos vamos a estar ahí, ¿verdad? Para allá vamos y para eso estamos siendo entendidos, entrenados. El segundo escenario es un escenario que también vamos a analizar cuáles son los indicadores en la vida de una persona en cuanto a finanzas, en cuanto a situaciones anímicas, desarrollo, vida del espíritu, influencia, para ver que este escenario segundo es bueno en muchas cosas, pero no es el ideal. Una cosa que también es muy importante antes de entrar de lleno a este segundo escenario es que la expectativa que Dios tiene de nosotros es que la palabra la pongamos por obra. O sea, el ser oidor y no hacedor de la palabra genera vidas frágiles, ¿sí? Fíjese bien, nosotros ya no estamos en ninguna situación de condenación, pero la combinación de ser un oidor y un hacedor, dice que genera fortaleza. No sé si recuerden cómo se habla en la Escritura de los que son oidores solamente de la palabra. ¿Con qué le compara a un oidor? A ver si se acuerdan. Hay un escenario para que el que es puro oidor, el que quiere solamente información. Sí, acuérdese que buscar información por información, nada más, no para ponerla en práctica, lo único que genera es soberbia, ¿sí? Es letra. Hay un elemento que tiene que ver con la incredulidad, porque si una persona es oidor y no lo pone por práctica es porque no lo cree realmente. Entonces solamente tiene un elemento de tener conocimiento que erróneamente, si este conocimiento no es más que para competir con otros, pues entonces está basado en un elemento que se llama la soberbia. Por eso el que es conocedor o oidor es muy endeble, ¿sí? Tarde o temprano va a ser una persona que ante circunstancias difíciles se va a quebrar. ¿Qué comparación hace la Escritura
¿con qué compara al oidor solamente? No, no, tampoco, mijo. El oidor dice que lo compara como que es el que construye su casa sobre la arena. Fíjese qué interesante, ¿sí? El oidor, al hacer una comparación de que está edificando su casa, ¿sí?, su vida sobre la arena, son elementos sumamente débiles, que dice que cuando viene la tormenta, cuando ven las circunstancias, no tiene soporte, o sea, no tiene la musculatura, no tiene el cimiento, ¿sí? Porque nomás fue oidor. En cambio, el hacedor dice que tiene una situación muy diferente. Sí, doctor, quería comentar algo. Nada más recordar el pasaje, que es el mismo Señor el que dice: el que oye mis palabras y las hace, lo compararé al de la arena y al de la roca. Sí, definitivamente una persona que escucha y hace, hay un elemento clave que es la fe. O sea, cree en esto, ¿sí? Aparte que ya es de una óptica de Cristo impartido, no solamente de un conocimiento teórico, sino que Cristo, la palabra viviente, ¿sí?, es el que produce en nosotros tanto el querer como produce o impulsa, es la traducción más correcta, al hacer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener muy claro? Si todo esto lo tomamos como algo filosófico, no va a servir. Si esto lo tomamos solamente como a ver quién sabe más Biblia, no va a servir. Hay gente que sabe mucha Biblia, pero no tiene la experiencia con la palabra viviente. La palabra viviente es Cristo mismo, la persona de Cristo operando en nosotros. Por eso es que es importantísimo no ser oidor, sino hacedor, ¿sí? ¿Cómo son estas personas que sí viven para el propósito eterno? Ayúdeme para ver qué actividades hacen esas personas, porque sí están alineados al propósito eterno. El que se alinea al propósito eterno hace, manifiesta, actúa. ¿Qué cree que hacen estas personas de acuerdo a lo que es el propósito eterno? ¿Son congruentes? Sí, sí viven una vida de congruencia, sobre todo de sus conceptos de lo que consideran bueno o malo. Son congruentes porque el mismo Espíritu nos guía a hacer lo correcto. ¿Qué más características? ¿Perdón? Es gente de servicio, definitivamente, porque una característica de las personas que trabajan en el propósito eterno es que sus servicios sus habilidades las ponen al servicio del reino, del rey y del reino. Entonces, servir es una de sus características. ¿Qué otra característica decía usted, Anita? Son honestos, manifiestan esta parte de la santidad, que es la honestidad. ¿Qué más hacen los que trabajan para el propósito eterno? Sirven, manifiestan santidad. ¿Qué más? Comparten, dan. En otras palabras, esta parte de lo que tiene que ver con los recursos es gente que da, comparte. Acuérdese que la gente que trabaja en el propósito eterno es generosa de sus recursos, y son todo tipo de recursos, tiempo, compromiso, finanzas. O sea, la gente que realmente se alinea al propósito eterno, sus recursos los dan. ¿Qué más hacen estas personas? Se congregan. Son personas que tienen una agenda para que Cristo se les siga formando, claro. Son fieles a esta parte. ¿Qué más, mija? Obedientes al Señor. Son firmes en lo que creen. Fíjese, todo eso tiene que ver con el hacer, que tiene que ver con el propósito eterno. ¿Qué más cree que hacen? Saben vivir en una sujeción correcta. También es personas que hablan de Cristo. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque una persona que trabaja y ejecuta el propósito eterno, acuérdese que hace conocer al Padre, ¿sí? Entonces, a través del Cristo que está en nosotros. Entonces, son personas que tienen la oportunidad de hablarle a otros y le extienden el reino. Todas esas son características del propósito eterno. Tendrá un indicador. ¿Cuáles son los indicadores de estas personas que viven? O sea, cuando ejecutan y hacen esto, ¿qué cree que cosechan? ¿Cómo es su estilo de vida en esta parte de extender el reino
a través del propósito eterno? Porque estos indicadores son muy importantes. Por eso le digo que, otra vez, fíjese bien, tenemos que estar regresando. Perdón, no saludamos a las personas que nos están recibiendo a través del internet. Les enviamos un abrazo gordo desde pura gente delgada, esbelta y atlética de Delicias. La verdad, así somos los de Delicias, pero damos abrazos gordos. Eso es lo que... ¿Por qué esa risa, Marisol? De gozo y de fe, dice Marisol. Es esa risa, y lo recibimos con un fuerte aplauso a todos los que... Nuestra familia en las naciones, ¿verdad? Que ahorita saludaremos personas. Estas personas tienen fruto en la tierra, pero tienen un fruto también en lo eterno. Galardones, ¿sí? Tienen gozo por las cosas del Señor. La gracia de Dios la experimentan, ¿sí? Entonces vemos mucho fruto que tiene que ver con el ámbito espiritual. Paz, progreso espiritual. Siembran en lo eterno. Perdón, no te oí. Una vida ordenada. Y todo esto será bueno. ¿Cómo cree que el Padre hace el análisis de estas personas sujetas al propósito eterno? Se complace. Esta gente complace al Padre completamente. Tiene una agenda celestial. Su prioridad es Cristo. Pero ¿qué ocurre si, hablando de la asignación laboral, en eso es lo que estamos hablando principalmente, no está? Fíjese bien, esta gente, su asignación congregacional la puede desarrollar perfectamente. Gente de servicio, compromiso, se está congregando. Pero ¿qué le pasa a esta persona que no está en su asignación laboral? Para lo que vino a la tierra a laborar. Por eso es tan importante, otra vez, separar las asignaciones que tienen que ver con el servicio en la congregación. Ya hablamos mucho de las asignaciones relacionales, ser papá, ser esposo. Ya hablamos de eso, ¿sí? Ya no me voy a regresar. Pero la asignación laboral, que es donde Cristo manifiesta su multiforme sabiduría, que es donde van a expresar al reino en su área de asignación. ¿Qué le va a pasar a esta persona que sí, literalmente, donde va, trabaja para el propósito eterno, pero no está en su asignación? ¿Cuánta gente cree que hay en ese escenario? En otras palabras, fíjese bien, son hijos de Dios honestos, servidores, sinceros, íntegros, amorosos, no pierden la oportunidad de hablarle a otros a Cristo. Es gente que en sus finanzas nunca fallan, siempre están dándole al Señor. No tienen ningún, ¿cómo se dice? El espíritu de codez ya salió de sus vidas, ¿sí? Aman a las demás personas, pero a la hora que tienen que ejecutar su asignación laboral no están ahí. Y créame una cosa, es una de las cargas que yo personalmente tengo en el cuerpo de Cristo, hacia el cuerpo de Cristo, porque creo que hay mucha gente que sí ama al Señor a esos niveles. Generalmente nos vemos mucho, ¿verdad? Que la hipocresía, que la gente que falla, sí lo hay, pero también hay muchísima gente que ama al Señor de todo corazón. ¿Y sabe cuántos hay? Muchos que sí desean agradar al Señor en todo, pero a la hora de entrar a su asignación, muchos ni la han descubierto. Entonces, aquí sí se genera una falla, por así decirlo, porque la mayoría de las veces no van a estar en el lugar donde tienen que estar, no están desarrollando las habilidades para las cuales fueron introducidos a este ámbito, porque están haciendo algo para lo cual en el ámbito laboral no fueron llamados, ni equipados, ni enviados, ni equipados. Porque nosotros tenemos en el equipamiento algo que se llama una unción que predomina. Entonces el que no está en su asignación generalmente no está trabajando en esa unción que predomina y que viene desde allá, porque viene equipado por el Señor. Ni siquiera es algo que uno tenga. La tarea es que uno la va desarrollando. Entonces, ¿qué características vemos en estas personas? Hay otros indicadores, los espirituales y todos esos hasta el tope.
galardones para el reino, lo que usted quiera. El Señor se agrada, el Padre se agrada, puede ver madurez en esas personas, pero a la hora de la chamba no están donde tienen que estar. ¿Por qué cree que ese escenario hay tanto en el cuerpo de Cristo en las naciones? Tanta gente en ese escenario. Hay una razón, ¿eh? Hay una razón. ¿Se está transmitiendo? Hay un comentario. Ok. Si alguien de los sugieres nos ayuda con un micrófono, por favor. Aquí está ya. Okay. Aquí el pastor Sergio. Bueno, vamos a estar recibiendo comentarios de la gente y preguntas porque pues es un tema muy, muy interesante. Adelante, pastor Sergio. Bueno, dice, desmuteó el efecto bullying. Ahí está. Tenemos un comentario de Johan Pacheco Mora, que es de Venezuela, y nos dice: el que está alineado al propósito eterno no puede ser un ser espiritual solo de retención de información y fraseología. Debe expresar la vida de Cristo en el lugar asignado por el Padre. Así es. Esto, por eso es un hacedor. Es alguien que expresa, manifiesta. Pero ¿qué pasa cuando en el ámbito laboral no están en el lugar que el Padre quiere que esté? Ahora, yo quisiera, sí, va a haber un alto nivel de frustración, doctor. Por eso le digo que yo tengo mucha carga esto en el cuerpo de Cristo, no nada más en Delicias, en Chihuahua, en las naciones, porque nos pasó algo. O sea, hay una razón porque en este segmento, en este escenario, hay muchos hijos de Dios ahí. ¿Cuál será la razón? ¿Cuál cree que fue la razón? E invitamos a la gente que nos tiene en internet que también nos dé sus opiniones. Señora Carmelita, ahí le van a pasar el micrófono porque si no, no se oye. ¿Qué fue lo que pasó, Carmelita? Hace mucho tiempo, bueno, hace algunos años, a mí me pasó con mis hijos. Okay. Con mis hijos, los que ya ahorita tienen más de 30, que se les veía mal que los mandáramos a estudiar o que estudiaran en otro lugar. Así Entonces, de hecho, yo viví en un conflicto con mi hija la mayor, porque cuando la mandamos a estudiar lo que ella era su asignación aquí en la tierra, y que de hecho yo sé que es su asignación porque es de lo que ella vive ahorita actualmente. Tuve un conflicto con quien era mi pastor, por así decirlo, ¿sí? Mi autoridad espiritual en ese momento, porque decía que a los hijos no tenía uno que mandarlos a estudiar. Entonces, como que pues les cortábamos las alas, y a las personas se les cortaban las alas por el hecho de que no se les permitía cumplir con su asignación, con los dones que el mismo Padre nos entregó a nosotros para que los desarrollaran aquí en la tierra. Así es, Carmelita. Esto fue un fenómeno de muchos años y le voy a decir una cosa, sigue siendo un fenómeno en muchas congregaciones. Esto sigue ocurriendo en este tiempo. Por eso gran parte de la reforma para entrar a este entendimiento de reino es que para Dios no existe lo secular. Cristo es el Señor de toda actividad humana. Debe ser el Señor de toda actividad humana y entender eso, que somos ministros competentes del nuevo pacto, todos, aunque no sean ministros del púlpito. Entonces, esto que dice Carmelita, literalmente es algo que marcó generaciones, ¿sí? Que tenían conflictos, como dice Carmelita, que mucha gente que tenía mentalidad religiosa decía que no entendía que esta asignación era dada por Dios y la relacionaba con soberbia, la relacionaba con mundanalidad, ¿sí? La relacionaba con gente que quería dinero, o sea, lo relacionaba con materialismo, y a mucha gente le cortó los sueños que Dios le había dado y lo siguen haciendo en muchos lugares. Por eso el producto de esto es muy triste, ¿verdad? Qué bueno que su hija pudo retomar su asignación, pero hay mucha gente que ya no pudo, y que una generación, me pasó en un congreso en Orlando, como el pastor Tommy Moya le dice el Señor que le pida perdón en nombre de los papás que fueron distraídos de su asignación
por quienes los enseñaron. Déjeme explicarle esto. Porque quienes enseñaban que no existía esto, que era incorrecto, que el servir o que la asignación era nada más congregacional, a una generación en Puerto Rico la sacaron de su asignación laboral. Muchos de los hijos de esos que no entraron a su asignación vieron a papás frustrados, a papás enojados, a papás que abandonaron, a papás rebeldes. Pero ¿sabe qué otro efecto tuvo enormemente alguien que no se dedica a lo que fue llamado? Un efecto económico. Pega en la cartera tarde o temprano, y esto repercutió en la generación de jóvenes que tuvo que experimentar pobreza por la religiosidad. Entonces es algo muy, muy fuerte. Realmente esto viene de un espíritu, un entendimiento espiritual incorrecto, religioso, que no tiene una mentalidad de reino, ¿verdad? Pastor Sergio, no sé si haya comentarios o preguntas de más gente, o ahorita saludamos, claro que sí. Entonces, el desconocimiento del reino provocó que a muchas personas las marcaran con esta religiosidad y que prácticamente los sacaran de una asignación para la cual habían nacido. Ahora, ya les dije muchos de los indicadores, pero vamos a repetirlos. Esta gente, literalmente, otra vez, ama al Señor. Conoce gente que ama al Señor profundamente y que tenga economías rotas completamente. Gente que ama al Señor y que nunca trascendió en una profesión. Gente que ama al Señor, que no tiene ningún nivel de influencia, pero lo ama. Lo ama. Para mí esto es dramático, es triste, porque es gente que estaría dispuesta a dar su vida. Es más, da su vida por el Señor siempre, pero para aquello que fue enviado, que tiene que ver con un lugar. Acuérdese que la asignación laboral se relaciona con personas que nos van a ser asignadas, lugares en los cuales vamos a estar. ¿Sí? Perdón, hijo. Recursos que van a ser asignados por Dios para esa asignación. Entonces, aquí hay indicadores muy tristes de estas personas que no están en su asignación. Ayúdeme ahora usted, aunque ya le dije muchos, pero para que veamos que ese escenario tampoco es el mejor. ¿Qué indicadores hay en las vidas de esas personas? Pobreza económica, ¿sí? O escasez, amargura, frustración. ¿Qué más? Tristeza, ignorancia de las áreas donde tuvo que haberse desarrollado. ¿Qué más? Vacíos, improductividad. Sí, así es. Ese es un indicador. Como están haciendo algo para lo cual no hay pasión, el trabajo lo ven como una esclavitud, no como un deleite, y llegan a estar esclavizados en su área económica. Sí, entonces dependen prácticamente de lo que les dan. Sí, no hay crecimiento. Inclusive afecta el aspecto espiritual. Esto es una pregunta interesante. ¿Creen que afecta Pero fíjese bien, es muy sutil esta pregunta, porque hay que pensarle muy bien la respuesta. Porque es gente que no deja de congregarse, muchos de ellos. Es gente que sí se alimenta, son fieles. Pero ¿en qué área sí afecta la parte espiritual? No tanto, mijo. Porque lo motivacional va más al alma. Porque el espíritu está dispuesto siempre. En la identidad no tanto. En un desarrollo también pueden tener una falta de discernimiento para ciertas cosas. ¿Por qué? Porque también Cristo, que nos ha sido hecho sabiduría, se manifiesta para la resolución de problemas en esa asignación. En otras palabras, conocemos en nuestra asignación a Cristo ejecutando nuestra asignación. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, un médico va a experimentar al Cristo de la sabiduría médica. Sí, tiene un conocimiento técnico, pero a la hora de estar ahí va a haber cosas que el Espíritu Santo le va a decir qué hacer. El que no entró a su asignación no va a tener la oportunidad de experimentar eso en la asignación que él tenía. ¿Lo va a poder experimentar en otras cosas? Sí, claro.
Sí, porque es Cristo dentro de. A lo mejor lo va a experimentar en el trabajo que está ejecutando, pero que no era para el que estaba llamado. ¿Cuánto? Es aquí donde nuestra mente se tiene que expandir, ¿sí? Toda persona tiene capacidades creativas en Cristo. Esto es bien importante, ¿eh? Fíjese bien. Hay un alto nivel que es, ahí sí, motivación, pero no lo quiero ver desde el espíritu, sino la pasión que produce hacer aquello que uno ama, ¿sí? Y que ahí está, ni siquiera por dinero, está porque ama esto. Hay un disfrute. En ese ámbito es mucho más fácil que se dé la creatividad. Ahora, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor y ahora tenemos su sustancia. ¿Dios es un Dios creativo? Usted es creativo. Usted es creativo. Porque esa es su semejanza. ¿Sí? Otra vez, semejanza es que lo que Él es, su forma de operar, opera en nosotros. Al tener la sustancia, es que es Cristo mismo ejecutándolo en unión con nosotros. Fíjese bien, por eso se tienen que romper aquí estas limitantes. Por ejemplo, en las áreas de negocios, mijo. ¿Se imagina una persona que continuamente esté innovando y creando? ¿Hasta dónde puede llegar en su profesión? Porque tiene capacidades creativas. A ver, déjeme, le lanzo un reto a todos los que nos están oyendo y los que estamos aquí. ¿No hemos perdido a veces capacidades creativas por no utilizarlas? Porque llegamos a una que conformismo y otra cosa que es muy negativa: rutina. Como es que siempre se ha hecho así. Sí, pero el Señor le puede dar una idea creativa que le diga: ya no lo hagas así, ahora hazlo así. Esta creatividad está dada en los hijos de Dios. Por eso los hijos de Dios están llamados a generar las nuevas tendencias en la tierra. El problema, ¿dónde cree que radica? Ahí voy, mijo. ¿Dónde cree que hay gran parte de la problemática que no está generándose estas tendencias por causa de una creatividad? Más bien por no manifestar creatividad. ¿Dónde cree que está atorada muchas personas, incluyendo hijos de Dios? Formación, pero que no hemos visto a Cristo en esa dimensión. Porque generalmente a Cristo se los enseñó antes, ¿verdad? Que era la pura dimensión de la santidad, la parte cúltica, de estar en el culto, de nada más manifestar lo que dijimos ahorita que es correcto: honradez, santidad, todo eso es correcto. Pero la creatividad es parte inherente de los hijos de Dios. Pero el que no está en su asignación es mucho más complejo. Sí, yo no digo que no se pueda, pero es mucho más complejo porque está yendo a un lugar que no quiere ir. Está ejecutando una tarea que no lo inspira, porque no fue enviado para eso. Adelante. En relación precisamente a esto que acaba de comentar, una persona que realiza su asignación laboral se destaca inmediatamente. O sea, no necesita más capacitación que la que trae con él, porque las herramientas humanas pues ya las tenemos, ¿verdad? Sí, claro. Pero las herramientas y los dones que traemos del Señor son los que en un momento dado hacen que la labor que realicemos sea con tal capacidad que no hay más que hacerla. O sea, simple y sencillamente dejarla fluir y el Señor hace la tarea. Y otra vez, una persona que va creciendo en su área laboral, ¿usted qué cree que va a tener? ¿Qué indicadores va a tener esa persona? Ascensos. Imagínese, con esa mente creativa puede dejar el trabajo para poner su empresa. No va a tener frustraciones porque va de triunfo en triunfo. Financieramente va a haber una repercusión. Podrá en un momento generar tendencias ya. Es que los hijos de Dios, yo se los suelto así como va. Tenemos todas las capacidades para cambiar la situación completa de la tierra. Pero hay que ver a ese Cristo creativo dentro de nosotros. Al Cristo.
por eso yo esta pregunta se la hago. ¿Cuál fue la última vez que utilizó creatividad en su vida? Sí, porque generalmente cuando entramos a una rutina, la creatividad desaparece. ¿Por qué? Porque ya tiene el A, B, C, D de lo que va a hacer. Es así, es así, es así. ¿Y qué si Dios le cambia la pichada en ese día y le dice, no es así? Es que no quiero que arregles así esta problemática. Arréglala así. ¿No podrá salir otra ciencia de algo? Y otra vez, la problemática está en que los límites mentales solamente han visto al Señor en el ámbito de lo moral y de lo cultico, no de lo científico, ¿sí? No de lo operativo, no de lo práctico. Le hago una pregunta aquí al auditorio, a todos los que nos están viendo. ¿Qué pasaría si el Señor a nosotros nos evaluara por eficiencia laboral, no por cuánto viene la congregación? Cada quien tendría que, ojo, porque es que no estoy diciendo que una cosa deba sustituir a la otra. ¿Por qué? Porque en el propósito eterno, otra vez, queremos alimentarnos, queremos servir, queremos dar. Pero ¿qué pasa si en un momento dado así? Ojo, porque ahorita le voy a tirar curva, Le dijera el Señor, bueno, muy bien, el congregarte era para tu beneficio. ¿Sí se da cuenta? Porque es para su beneficio en gran parte. ¿Qué adquiere? Conocimiento, cambio de entendimiento, renovación de la mente, formación de Cristo, compañerismo, se manifiesta Cristo entre nosotros, gozo, una familia. Pues el Señor sabe qué nos diría, e inclusive dice, sí, pero hasta diezmo, dice el Señor, sí, pero también eres beneficiario de las cosechas, de todo. De todos somos beneficiarios. Pero entonces, ¿qué le diría el Señor? He depositado sabiduría, he depositado entendimiento, te he depositado gozo, te he depositado eso. ¿Qué viene para acá? A ver. Sí, no, pero otra vez casi hacia nosotros. Pero sí. Sí, pero ¿qué va a pasar cuando le digan? Si el análisis fuera lo siguiente, te he dado todo y haces lo correcto, eres íntegra, todo eso es bonito, excelente y es correcto, pero quiero ver fruto de tu productividad, porque te estoy depositando todo eso. ¿Qué te parece si te evalúo no tanto por cuánto has sido, porque te benefició? Otra vez, por eso le digo que tiene que haber un cambio de mentalidad. Es como si alguien le dice al papá, te voy a premiar, papá, porque ya me diste primaria, secundaria, prepa, universidad. Te voy a premiar con que me des la maestría, papá. Y te voy a premiar con que me des el doctorado, papá. Usted le dice, qué premiazazo me estás dando, ¿eh? En otras palabras, este cambio de mentalidad le tendremos que llamar fruto. Le tendremos que llamar manifestación. El comentario que hizo el pastor al principio, ¿lo pudieran leer otra vez? Porque es muy interesante, ¿sí? Fíjese el pastor Johan, ¿no? A ver si lo recuperamos. Una persona alineada al propósito eterno. Ahora, yo nada más lo quiero complementar de lo que él dijo. Ejecutando su asignación, tendrá que ser fructífero en su asignación. Pues, ¿qué pasaría si la pregunta de Dios sería, oye, te di todo el poder creativo, habilidades, quiero ver ahora qué le estás retornando tú al reino? ¿Cuál es la tasa de retorno? Diría un contador. ¿Cómo lo expresa la Escritura en las parábolas? Es que ahí está, pero le doy chance. A ver, Pastor Sergio, ¿qué dice el comentario de ese pastor?
Dice, el que está alineado al propósito eterno no puede ser un ser espiritual solo de retención de información y fraseología. Debe expresar la vida de Cristo en el lugar asignado por el Padre. Así es. Ahora, aquí la importancia, Yoli, es que esté en el lugar asignado por el Padre. Que a esto le estamos llamando esta asignación laboral, que es la asignación en la que pasamos más tiempo. ¿Sí me explico? La de papá, la de esposo, esa ya lo explicamos, la de la congregación ya la explicamos, pero esta, ¿qué pasaría si el Señor dijera, a ver, Ortega, vamos a ver tus resultados, diría un empresario, vamos a ver tus índices de productividad? ¿Cómo lo maneja el Señor en las parábolas? Al que le es fiel en lo poco, pero también ¿y qué otra parábola habla sobre esto? La parábola de los talentos específicamente. A ver, espérame, es que yo estoy invirtiendo. Yo necesito ver el que se alinea al propósito eterno, lo que hace con esa cosecha, ¿qué hace? Ojo, esto es clave. Por eso le digo que no sé, esto es el escenario 4, pero me estoy adelantando un poquito. El que da todo ese fruto en su asignación, si está alineado al propósito eterno, ¿qué hace con ese fruto? Al dueño, exactamente, yo lo reconozco. Por eso recursos, tiempo, pasión, claro que me sigo congregando, sirvo en mi congregación, doy fruto en mi matrimonio, en todo, porque está cosechando. ¿Usted cree que alguien que no está en su asignación laboral le afecta en el matrimonio? Fíjese todo lo que afecta. ¿Por qué? Porque hay un nivel de frustración, porque hay un nivel también de economía, que cuando llega a la casa tiene que ser muy maduro, muy espiritual, los dos, para saber cómo trabajar en eso. Pregunto, porque se nos está yendo el tiempo, prácticamente ya se nos fue. ¿Se puede cambiar de ese escenario para entrar al 4? Sí se puede, pero eso lo vamos a ver al final. El escenario 4 es el ideal. Sujeto, gobernado por el propósito eterno, trabajando en la asignación. César, ¿querías comentar algo? Y luego pasamos a los saludos, Sergio, porque ya se fue el tiempo. Adelante, yo quería César. comentarte acerca de lo que decías ahorita. O sea, nosotros venimos a capacitarnos, a equiparnos, estamos recibiendo el equipamiento que Dios nos da para la asignación en la que estamos. Así es. Por ejemplo, yo ahorita que estoy aquí trabajando, laborando como maestro, pues me está dando habilidad, conocimiento, sabiduría y lo que decías ahorita, la creatividad para presentar mis clases o las clases que damos nosotros a unos alumnos pequeños en el modo en que nosotros, nuestra experiencia nos dice que se les va a quedar grabada conforme vayan creciendo y conforme lo que dice la palabra, que el Espíritu Santo nos va a decir, nos va a dar lo que nosotros tengamos que decir para que esa semilla que nosotros sembramos se quede en su mente y en su corazón. Totalmente de acuerdo. Y ese es el modo en que nosotros podemos dar ese talento que Dios nos dio y darlo más adelante. Pero esta asignación de la que tú estás hablando es en el ejercicio congregacional, de la que yo estoy enfocándome mucho más, es la laboral. Es que usted sí trabaja, es que no hay nadie que no trabaje. Usted trabaja de algo en su casa. Es que el trabajo doméstico es un trabajo. Es que yo no sé si esa sea la asignación. Casi ya hablamos un mes de que cómo se descubre la asignación. Yo ya no, bueno, yo ahí ya no me meto. Yo no puedo estar regrese y regrese. Sí me explico, ¿verdad? O sea, usted sabe cuál es la asignación. Usted, por eso lo hemos explicado, por eso le digo que yo tengo una carga enorme, porque en las naciones, los muchachitos, ¿desde cuándo tenemos que empezar a trabajar para ayudar a las generaciones a identificar su asignación? Desde chiquititos ya. Mire, yo creo de todo corazón que vamos a ver una iglesia poderosísima en la tierra, pero van a ser obedientes a la asignación. O sea, es un tipo de rebeldía. Es mucho lo que dijo Carmelita, mucho, de una enseñanza incorrecta, de una religiosidad. Es una enorme causa, pero no va a ser siempre así.
¿A cuántas personas le ha llegado este seminario ya? A miles de personas. Yo creo que vamos a ver una iglesia donde la gente vamos a estar trabajando en aquello para lo cual fuimos enviados. Y se va a manifestar esa creatividad, y se va a manifestar ese poder, se va a manifestar todo. Dios no es casualidad, Dios todo lo hace por causalidad, ¿sí? Pastor Sergio, adelante. Hágame el favor porque se nos está yendo el tiempo. Se me durmió la pierna, no le podrán cantar las mañanitas. Bueno, tenemos gente de muchas partes el día de hoy, les damos gracias por estar conectados y pues bueno, aunque ya terminó esta sesión, les invitamos a que en otras sesiones compartan la transmisión para llegar a más personas. Saludamos a las personas de Ciudad Juárez, de Huauchinango, Puebla, de San Diego, de Puerto Vallarta, de Monterrey, de Oaxaca, de Pitalito, Huila, Colombia, de Ixtepec, Oaxaca, Santa Cruz, Bolivia, de Houston, de Venezuela, de Puebla, de Tampico, Salta, Argentina, New Haven, Connecticut, Tucumán, Argentina, Aguascalientes, Huixquilucan, Estado de México, Las Palmas, en Jalisco, Valparaíso, Chile, Pereira, Colombia, República Dominicana, Nueva York, Medellín, Colombia, Culiacán, y bueno, pues hay muchas más personas. Les pedimos de favor que nos indiquen de dónde nos están viendo, de Wisconsin también, porque tratamos de entrar a su Face para ver desde dónde nos saludan y recabamos algo de información, pero si nos pueden dar la información, pues es mucho más fácil para nosotros. Díganos desde dónde nos están viendo para poder saludarles. Muchas gracias. Eso es pasión, Pastora Claudia, te felicito. Está haciendo su asignación, pero ayúdenos, oigan, no sean así. Terminamos porque se nos fue el tiempo, a menos de que haya una pregunta. ¿Se puede cambiar este escenario? Sí se puede cambiar. Nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, pero eso lo vamos a ver al final, ¿verdad? Entonces, tu comentario es muy bueno, César, pero acuérdate que estamos hablando más ya de la asignación. ¿Dónde? Allá. Aquí se tiene que manifestar, otra vez, porque eso sí tiene que quedar claro. La asignación en una congregación también habrá gente que no lo haga por el propósito eterno, fíjate. Sí, es que ese punto es importante, porque hay gente que puede trabajar en las congregaciones no para el propósito eterno, puede estar trabajando ¿para qué? Para que lo vea el hombre, para lucirse, para que la gente dependa de ellos, por dinero, para que la gente les diga qué bárbaros, sin ustedes nos morimos, casi, ustedes son, perdón, vanagloria. Entonces esa gente puede estar en una asignación congregacional y no estar alineado al propósito eterno. Por eso en el aspecto del Padre, el Padre ve esa tarea y dice, no me estás agradando a mí en lo más mínimo. Doctor. Bueno, no sé si lo tocaste, pero me gustaría hacer esta pregunta para tener un panorama. Aquella persona que está en su asignación personal, pero que desde el punto de vista espiritual anda por los suelos, ¿qué podemos decir de eso? Ese es el tercer escenario. Ese es el de la próxima clase. Es que el primer escenario es ni en el propósito ni en la asignación. Ya hablamos todos los, ¿cómo se llama? Indicadores. Son ahí, no se lo deseo ni a mi propio enemigo. Es una cosa terrible lo que viven esas personas. El segundo escenario que estamos analizando es gente que sí vive para el propósito eterno, enamorado del Señor, todo lo que ya dijimos, pero no está en su asignación. El tercero, que ahí hablaremos el próximo martes, es gente que está en su asignación, de su trabajo, y está, no doy tips, ¿verdad? Pero para el propósito eterno ni le interesa. Se puede inclusive hasta congregar, pero el propósito eterno es algo que no está en su agenda. Tiene otro escenario, tiene otras indicadores, pero no comamos ansia, doctor, porque se lleva eso un buen ratito. Muy buena pregunta, sí.
mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Estaba en era otro contexto completamente diferente. Ahí está hablando más bien de cómo los religiosos, no, más que nada, era gente que estaban influyendo sobre personas. Entonces, que la religiosidad o el fariseísmo en ese caso es gente que distraía, pero los que son del Señor no oyen el sistema religioso, oyen a Cristo. ¿Sí? Se puede aplicar ahora en otros, no en ese contexto, pero claro, es que ahora, después de la cruz, al tener a Cristo impartido en nosotros y al Espíritu Santo, los que oímos esa voz, vamos a ser eficientes en todo. En todo. Sí, por eso empecé con la obediencia, con gente que sí quiere hacer. Porque si llegamos nada más otra vez al punto de oír, la religiosidad es tan dañina, que mucha gente va a las congregaciones no con esta mentalidad de capacitar, de aprender para aplicar. Todavía hay gente que va a las congregaciones por cargos de conciencia. O hay gente que va a congregarse para ver si Diosito le da bendición. Entonces, ¿qué dice esta gente? Ya fui el domingo, ya cumplí. Entonces, toda esta semana, ¿qué dicen esa mente religiosa? Esta semana me va a ir muy bien porque como ya cumplí con Diosito, entonces ahora sí me va a dar. Es tan pesada la religión, ¿sí?, que no entiende los conceptos de la verdad presente, lo que ya somos en Cristo. Entonces va a ser muy difícil que esa gente oiga a Dios, ni le interesa. Inclusive hay gente que ni ha nacido de nuevo, ¿verdad? Sí, doctor. Pues en algunas congregaciones, van los domingos y yo veía que lo primero que hacían es pasar al altar, entre comillas, porque no hay altar, a llorar y a pedir perdón, y se repetía todos los domingos. Pues esos andan perdidos completamente. Pues es que volvemos, como la religión genera culpa y deuda, la gente tenía que entrar directamente al mal llamado altar, o una de dos, o para ponerse a cuentas, para que lo volviera Dios a perdonar cíclicamente, o como un acto, o pues sí, unos para que los vieran, decir ¿cómo se llama?, qué espiritual es, u otros para pedir la bendición durante esta semana, en ese altar del sacrificio personal, cuando los altares en el nuevo pacto ya no existen. ¿Perdón? Sí, entre más lloraban, era más la bendición. Sí, claro, es verdad. Por eso el mocómetro estaba hasta arriba. Entonces, porque ya lloré lo suficiente, ya le doblé la mano a Dios. En el nuevo pacto, el último altar que se dio es el altar que el mismo Padre se proveyó a sí mismo. Mediante ese sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Así es. Ahora, a partir de ahí, no son altares ni personales ni nada, no son altares de sacrificio. Ahora nuestra vida se ha convertido en un culto racional, que eso es algo muy diferente. Familia, se nos fue el tiempo así. Ya no hay preguntas, Pastor Sergio, ni nada, ni comentarios. Bueno, ya se te despertó la pierna. Están bendecidos en Cristo, familia, a manifestar a Cristo toda la semana.